Hola, ¿qué tal a toda la comunidad afromexicana y al público en general? Desde el Instituto Sankofa del Tiempo, el día de hoy traemos un tema titulado La orfandad identitaria, interculturalismo, desde una perspectiva ancestral y de alguna otra forma incluso espiritual. Para ello, pues vamos a iniciar con Alfonso. ¿Qué es la orfandad identitaria? Vale, la orfandad identitaria se entiende que cuando aquella persona o una comunidad, con el paso del tiempo, perdió aquello que lo caracterizaba como parte de una cultura. Esto lo podemos ver hoy en día con la cultura afromexicana. Hay una pieza fundamental que nos falta para identificarnos y hacer mayor fortaleza identitaria como afromexicanos. Tenemos danzas, tenemos gastronomía, pero no tenemos esa identidad que nos relacione con nuestros ancestros, con la espiritualidad, algo que sea cosmológico y cosmogónico. Eso es lo que es la orfandad y que vemos hoy en día en nuestros días. Sí, lo creo que una de los ejemplos más claros son las religiosidades de origen africano, afrodescendiente, Caribeño. afrocaribeño, ¿no? Como lo es la regla de Ocha, Ifá, Palo Malongo, Palo Mayombe, Palo Monte en sus diferentes vertientes, el candomblé, el vudú, estas religiosidades de origen afrocaribeño que le han estado dando identidad al afromexicano. Y cabe mencionar una pequeña situación muy importante de dónde sale la afromexicanidad, porque hoy en día escucho a muchas personas estarse peleando por la identidad y el autodenominarse afromexicanos, pero hay que recordar que uno de los hallazgos más importantes de la humanidad, pues nos voltea a África, ¿no? Como lo fue el hallazgo de la primer homínido encontrada en Etiopía que los europeos llamaron Lucy, y que después de esto, al apuntar al origen de la humanidad, se hicieron ciertas pruebas genéticas a europeos y que europeos salieron con ascendentes africanos. Entonces esto nos comprueba que no necesitamos ser al 100% de color negro para poderte autodenominar como afromexicano. Siempre y cuando ames tu raíz, tu cultura, voltees a dar un vistazo a tu ascendencia, pues te puedes autodenominar como afromexicano. Ahora bien, ¿qué ocurre al buscar una identidad con estas prácticas? Pues no es malo, pero tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esas prácticas ya vienen fragmentadas, una. Dos, ya vienen transculturizadas y entonces causa un gran problema si no son llevadas a cabo, practicadas con el debido respeto y conciencia que se merecen. Porque entonces volvemos a caer en lo que ocurre hoy en día con la transculturización que hoy en día muchos hacen de la deidad, a honrar a la deidad de origen africano y transculturizarla con lo católico. Entonces eso también nos está provocando pues un gran problema, una gran polémica. Entonces si nosotros buscamos identidad dentro desde su origen africano, podríamos avanzar más que desde la transculturización. Sí, justo esta identidad o orfandad identitaria debe trabajarse desde un pensamiento filosófico. ¿Por qué filosófico? Porque Enrique Dussel nos establecía que África, al ser el punto, por así decirlo, de origen, debemos de quitarnos esa idea de la colonización. No todo el conocimiento es occidental, también hay conocimiento que viene de África y que es pues del Oriente. Entonces, nos damos cuenta que estas filosofías generan para la sociedad un gran cambio. Por ejemplo, lo podemos ver que ellos siempre adoraban a la madre tierra. Ellos estaban en constante comunicación con la naturaleza, a los ancestros de la naturaleza. Hoy en día vemos países como Ecuador, que ya está trabajando en regular una ley para la Pachamama, que así le llaman, o la madre tierra, el principio pro natura. Entonces nos damos cuenta que ya se están encaminando principios o filosofías que vienen de origen afrodescendiente o africano en nuestro continente. Sí, y justo esto nos lleva realmente a una reparación histórica. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de una reparación histórica, pero no hablamos de su cosmogonía, de su teología, de su filosofía, y desde ahí entonces nos damos cuenta que la escritura que hoy en día hay del afro
llámesele afromexicano, afrodescendiente, pues muchas veces ha estado mal, porque no volteamos a nuestro origen, a su verdadera filosofía. Y lo que ahorita tú comentaste es muy real. No solamente Ecuador, ya otros países lo han estado haciendo. Si volteamos a ver a Colombia, su vicepresidenta, ¿qué es lo que hizo en su campaña electoral o en su campaña para gobierno? Implementar una filosofía llamada Ubuntu. Y esta filosofía Ubuntu estuvo en toda su campaña y lo podemos investigar, ¿eh? Entonces, ya hay personas que están volteando a ver su filosofía de origen para realmente fundamentar o darle una estructura, ya sea de gobierno, ya sea de social, colectiva, espiritual, emocional. Y esto, si lo implementamos en nuestra nación, créanme que vamos de alguna otra forma a cambiar todo lo que realmente se está buscando, sin realmente encontrar el fundamento que ayude a transformar esta cultura, estos pensamientos, de enriquecer la cultura afromexicana. Sí, cuando hablamos también de una pieza que era ahí la interculturalidad, siento que es un tema bastante que se debe trabajar. Nos mencionabas la interculturalismo crítico, que existen tres corrientes, la cual solamente está basado en nuestro sistema en dos, que es la relacional y la crítica. La relacional la vemos que instituciones de gobierno ya están trabajando, pero ¿qué está pasando? Que la relacional está viendo las debilidades y fortaleciendo cada una de ellas, haciendo la comunicación, y se está perdiendo realmente la diferencia entre una cultura y otra, porque las está unificando, al contrario de la interculturalidad crítica, que ya nos define que pues hay una cultura y otra cultura y tienen diferencias, pero no se conjugan, simplemente dialogan, y eso es la manera en que debemos de trabajar para que no se pierda el enfoque o la raíz de nuestras raíces africanas, para que no se sigan descontextualizando nuestro territorio y pasen pues otra vez, cerca de tener un avance, vamos a tener un retroceso. Sí, esto que acabas de mencionar de la interculturalidad crítica, ¿qué es lo que busca la interculturalidad crítica? El saber, el ser y de dónde soy. ¿Por qué? Porque el transformar realmente una ideología que muchas veces ha sido impuesta, y lo vemos aquí en nuestra cultura afromexicana con la danza, vuelvo a repetir, la danza de los diablos, que muchas veces ha sido muy folclórica o ha sido forzada a llevársela al folclore, y que no debería de ser. Esta danza en verdad necesita un estudio cosmológico, ancestral, porque desde el momento en la forma de sus movimientos corporales, de su pisoteado, de su zapateado, hay una conexión tremenda con lo ancestral, con lo espiritual, y si no se le da el debido respeto, y tomamos conciencia que se debe de estudiar desde un enfoque filosófico y ancestral, pues nos vamos a quedar con lo que ya los estudios nos han estado marcando, y entonces eso no va a convivir jamás con su originalidad, y entonces el interculturalismo se pierde, porque al final del día no estamos logrando el objetivo principal, que es encontrar su significado desde su origen. Exactamente, sí pueden dialogar estas culturas y pueden ver sus diferencias. De hecho, ya estás realizando un estudio en el cual hay una simple semejanza entre la cultura mesoamericana o las culturas prehispánicas y las culturas africanas, en las cuales pues vemos que existe cierta equiparación, pero debemos de tener en cuenta que existe una relación, pero son muy distintas, se crearon en completamente contextos distintos. Entonces, muchas veces esta pérdida de identidad surge o viene también desde la psicología y desde la neurología, porque muchas veces asemejamos cosas que se nos hacen familiares. Nuestras neuronas son neuronas espejo. Ya traemos en el psique, en la conciencia social, traemos algo que a nuestros ancestros les gustaba, el toque de tambor. Vemos hoy en día también toques de tambor aquí y inmediatamente a nosotros se nos enchina la piel, porque sabemos que ya viene nuestro inconsciente colectivo y sabemos que esa vibración nos va, por así decirlo, sentir en familia o en comunidad. Es una forma en que nosotros adoptamos esa forma de vida y lastimosamente también los empezamos a descontextualizar de una manera que no debería de ser. Sí, tocaste un punto muy importante. La memoria colectiva tiene, ahora sí que como su nombre lo dice, tiene memoria, guarda recuerdos, no solamente genéticos, no solamente
de este momento, ¿no? Sino de nuestra herencia, de nuestros ancestros. De hecho, también la epigenética habla mucho de esto, que ya son estudios científicos, donde volteamos a ver a nuestros ancestros como causa probable de nuestros problemas. Entonces, eso ocurre dentro de la orfandad identitaria. Justo. Agarramos, escuchamos el toque del tambor, el toque del cajón, e inmediatamente nuestras neuronas, nuestra psique, pues busca identificarse con estos movimientos corporales, con este sonido del tambor, que aparte, pues como tú lo mencionabas, el sonido del tambor también merece un estudio, pues, científico, ¿no? Porque ya se ha hablado de que es el latir de nuestra madre tierra. Entonces, sí tiene mucha relevancia este tema, porque si nos agarramos de la orfandad identitaria, podemos crear muchísima información, muchos temas que podrían aportar riqueza a nuestra cultura afromexicana. Y lo que comentabas también muy importante es el estudio que le estamos dando entre la cosmología de origen indígena, de pueblos originarios, y la cosmología o cosmogonía africana, que tienen un paralelismo muy, muy fuerte, y que si nosotros empezamos a estudiarlo, va a entrar dentro del interculturalismo, pero no como forma de integrarse, sino como forma de ver las dos corrientes que existen. Exactamente, porque si las integramos vamos a caer nuevamente en lo que es la transculturización, y ya lo estamos viendo aquí en nuestro país. Muchas personas hablan de trabajar ancestralidad, religiosidades de origen afrodescendiente, africano, y también trabajan con lo prehispánico, con la Santa Muerte, con curanderismo originario, y esto de alguna otra forma no es un problema. Claro, no es un problema, porque como practicante de cualquier ancestralidad debemos de conocer todo tipo de religiosidad, todo tipo de ancestralidad, para realmente ser una persona espiritual y que puede evolucionar. Pero ojo, si nosotros los estudiamos desde un punto académico, histórico y cosmogónico o teológico, va a fortalecer nuestro conocimiento, no para integrarlo y no para fragmentarlo, que es lo que ocurrió con nuestros ascendentes, con nuestros ancestros, pues lo fragmentaron, sino para enriquecerlo. Exactamente. Estos principios de las culturas africanas son muy bellos. Tenemos distintos, Lumuja, nadie camina solo. Todo esto se busca para unificarnos. Como nación debemos de hacer la unificación, no vernos como distintos. Como comentabas, nadie va a tener la razón propia, nadie va a tener un conocimiento que sea el original, pero sí podemos tener la conciencia social de identificar si eso está bien o está mal. En África se tenían los usos y costumbres, pero para que un uso y costumbre fuera realmente una regla general, tenía que haber una conciencia social, saber si es el tener ser o el deber ser. Sí, justamente el día de ayer yo estuve en un coloquio internacional y platicaba con una persona de Costa de Marfil, que yo espero que en algún momento pueda acompañarnos en un podcast, en una entrevista, no solo en eso, sino en encaminarnos o ayudarnos en el trabajo que estamos haciendo académico. Y él nos decía, para poder recuperar realmente esta parte del origen afrodescendiente o tener una buena estructura, tenemos que voltear a ver la cultura bantú. ¿Por qué? Porque es una cultura extremadamente fuerte en cuanto a su estructura global, política, social, emocional, espiritual, en todos los sentidos. Entonces, nosotros desde Costa de Marfil hemos estado implementando el regresar a nuestro origen, porque ya colonizado nos imponen cosas o lo escriben de una manera que realmente muchas veces no es la adecuada, porque el conocimiento se lleva de boca a oído. Entonces esto provocó que realmente no existiera una escritura real de nuestras comunidades, de nuestras etnias. Pero si nosotros dejamos de pensar en que la verdad la vamos a encontrar en un libro y nos vamos más a la imaginación, y con el conocimiento que se tiene como población de estas comunidades, creamos una distinta filosofía, vamos a enriquecer
cualquier país, cualquier comunidad de origen afrodescendiente. Es relativamente fuerte ese comentario, pues configura mucho con las ideas de Enrique Dussel, que establecía que la mejor forma de hacer filosofía era en los grupos oprimidos. Entonces nosotros somos un grupo ya no oprimido, pero sí una comunidad vulnerable que aún tenemos y estamos en ese seguimiento hacia el fortalecimiento de nuestra cultura afromexicana. Y pues bueno, desde este tema, desde esta pequeña charla, me gustaría seguir invitando a personas a que conozcan el trabajo del Instituto Sankofa de Tiempo, discúlpenme, que no busca desacreditar, que no busca separar, sin embargo, sí trabaja desde su propia ideología, que muy difícilmente va a quitar el dedo del renglón, y más hoy en día, que ya me encuentro con personas que comparten mi ideología y que son externas a nuestro entorno social. Entonces, los invitamos a que conozcan nuestra forma de trabajo, nuestro proyecto y que se integren. Les vuelvo a repetir, no desde la marginación, no desde la crítica, sino de la construcción y desde la reafricanización, porque el reafricarnos no quiere decir construirnos, volvernos a construir, volver a transformarnos, volver a empezar con nuestra raíz, con nuestras costumbres, con nuestra filosofía, con nuestra espiritualidad, con nuestra ancestralidad. Y muchos a lo mejor han de pensar qué tiene que ver esto con nuestra estructura política o geopolítica. Pues mucho, porque si entendemos estas filosofías, realmente vamos a transformarnos como seres humanos y vamos a evolucionar espiritualmente. Entonces, no sé si quieras agregar algo o anexar algo. No, por el momento sí a todos, la verdad. Vamos a seguir con ese trabajo, esperemos podamos seguir subiendo documentos, podamos seguir subiendo este tipo de charlas para que vayan conociendo más el avance del instituto, y pues estamos en contacto. Quien guste sumarse, bienvenidos. Les agradezco su tiempo por escucharnos, por vernos, y pues estamos en contacto. Hasta luego. Saludos.